Voy a invitar a Daniel Esteban a que por favor nos coloque la base textual. Vamos a estar en Ageo, capítulo 1. Perdón. Ageo, capítulo 1, versículo 9. Les animo a que me acompañen a Ageo. Ageo, capítulo 1, versículo 9. ¿Podemos leer, hermanos? Algunos estamos todavía buscando. Bueno, muy bien por los que están ya sacando sus notas, porque, como decía nuestro viejo pastor, doble bendición el que anota, ¿no? Bueno, muy bien. Voy a leer en el versículo número 9 de Ageo capítulo 1. Ustedes esperan mucho, pero cosechan poco. Lo que almacenan en su casa, yo lo disipo de un soplo. ¿Por qué? Porque mi casa está en ruinas, mientras ustedes solo se ocupan de la suya, afirma el Señor Todopoderoso. Padre, queremos darte gracias por este buen tiempo que tenemos. Gracias por tu muy santa y poderosa palabra. Gracias, Señor, por darnos, como decía Rubén Darío, la bendición enorme de estar otro tiempo acá en la tierra. Padre Celestial, gracias por darnos a nosotros el infinito privilegio de poder edificar tus hijos, Señor. Reconocemos que esto es una actividad divina. Por eso, Señor, te agradezco que tu Espíritu Santo tome el control de mi corazón, de mi boca, de mis pensamientos, Señor. Pero sobre todas las cosas se cierna sobre el corazón de cada uno de los hermanos que están acá. Que por el efecto de tu palabra, Señor, nuestras almas, nuestros espíritus, Señor, puedan conectarse contigo y entender el mensaje que tienes para cada uno de nosotros y de forma general para esta congregación de manera particular, Señor. Gracias por el infinito privilegio de poder en este domingo exponer tus dichos. Toda la gloria para ti, querido Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Bueno, muy bien. Ahí está la base bíblica. Te pido el favor, hijo, que la muevas. Ahí está. La que sigue. Eso. Quiero que, por favor, me salga un poquito del lente de la cámara. Dice, piensa por un momento en las 5 prioridades en las cuales luchas en tu vida cristiana. Y a lo largo de este mensaje, yo espero que usted, al final, la aplicación que quiero hacer con ustedes, justamente coincida. Yo quiero que usted mire las 5 prioridades que usted considera o que usted tiene de lucha en su vida cristiana. Colóquelas, piénselas, analícelas. Y porque vamos a encontrar muchas respuestas, pero usted no se imagina cuántas, a muchas situaciones de nuestra propia vida. En un libro tan, iba a decir fantástico, tan divino como lo es Ageo. Un profeta que fue usado por el Señor escasamente 4 meses. 4 meses fue usado, no fue un hombre que fue usado cada 8 días como Isaías o Jeremías. Una sola vez fue usado Ageo y no fue usado más por el Señor. Por eso es el privilegio para nosotros de saber que Él nos usa tanto. Entonces, queridos hermanos, quiero recordarles, o quiero decirles mejor, el nombre del mensaje. Con esas preguntas de fondo, el mensaje que yo traigo es la obediencia imperfecta. La obediencia imperfecta jamás resultará en bendiciones perfectas de Dios. La obediencia imperfecta nuestra jamás resultará en bendiciones perfectas de Dios. Lo que los quiero con este mensaje motivar a que seamos más constantes en la obra, a que estemos completamente inmersos en nuestra forma de servir, de honrar al Señor a través de la obra, colocando nuestras prioridades de manera correcta. Porque como lo vamos a ver, el Señor no se deja sobornar. Él tiene una voluntad, iba a decir yo unas prioridades. No, Él tiene unas prioridades para nuestras vidas.
en cuanto a Él es su voluntad. Y necesitamos ver que nuestras prioridades coincidan con su voluntad. Eso es imprescindible para entender las situaciones particulares que nosotros... no es malo hacer proyecciones para el siguiente año. Jonathan Edwards las hacía, por ejemplo. Se proponía hacer cosas para el próximo año, anotar cosas. Eso no es malo. Lo importante es que, bueno, aproveche esta edificación que vamos a tener hoy y que ellas coincidan con la voluntad del Señor. Me voy a casar, voy a tener un carro, voy a buscar una nueva casa, voy a tener una nueva profesión, me voy a mover de casa, cualquier cosa. Debe coincidir con la voluntad del Señor. Porque nosotros decimos que somos cristianos, ¿verdad? Y en efecto lo somos. Pero entonces tenemos que parecerlo. Y en ese orden de ideas debemos contar con la voluntad del Señor. Porque nosotros hacemos muchas cosas y Él nos da largas, Él nos deja irnos larguito, pero luego nos jala la piola. ¿Cómo? Pues como Él solo sabe. Entonces, queridos hermanos, vuelvo a recordarles, deseo que estén pensando en las 5 prioridades con las cuales usted más lucha en su vida cristiana. No sé, será la oración, no sé qué será. Cada uno de ustedes sabe con qué es lo que más tiene que luchar. Y de acuerdo con eso, el Señor nos va a hablar a todos nosotros. Les recuerdo que después de 70 años de cautividad de los judíos en Babilonia, finalmente los retroalimentos nos contextualizo como quedamos ahora 15 días. Se cumplió la palabra del Señor y Él animó a un grupo de hombres para que vinieran otra vez a Jerusalén. Volvió el Señor a través de Nehemías a levantar los muros. Y después, la tercera sería en este caso, peregrinación o el segundo regreso o tercer regreso, dicen algunos eruditos, lo realiza con Esdras, con el sacerdote Esdras, que yo soy de los que creo que él es el autor del segundo libro de Crónicas. De hecho, creo que también del primero. Entonces, el Señor a través de Esdras anima a él para que otra vez levanten los cimientos del templo. Habíamos dicho ahora 15 días que el templo no había que construirlo, que el templo habría que reconstruirlo porque ya estaba construido por el Señor. Lo que hizo Nabucodonosor fue tumbar los muros, acabarlo, pero el Señor no habla de construcción, sino de reconstrucción, así como con nosotros los hombres. ¿Cuál fue la primera habitación de Dios? Ahora en la iglesia, pero ¿cuál fue la habitación primaria de Dios? ¿Dónde habitó por primera vez Dios? ¿En qué casa? ¿Dónde? En Adán. En Adán, antropología bíblica. Ahí fue la primer casita, ahora habita en nosotros. Entonces, esta es la profundidad de lo que es la antropología bíblica. Y lo que es el pecado hizo que Él se apartara de nosotros. Luego pone el tabernáculo, luego el templo, luego en nosotros otra vez la recreación. Así es como está el Señor haciendo las cosas de nuevo. Entonces dijimos también que la iglesia no hay que volverla a construir, esta por lo menos no, hay que reconstruirla por todo este tiempo de pandemia y estamos encontrando nuestras aplicaciones allí. Entonces, queridos hermanos, les quiero recordar para entrar en materia, que a través de Esdras, el Señor animó tanto a Josué como a Josadat para que empezaran a reconstruir el templo. Pero los persas y los que estaban en ese contexto cultural allí los desanimaron. Y ellos dijeron, les trajeron desánimo. Así como actualmente puede decir, no, pero es que esa pandemia y eso, esperemos el próximo año y empezamos a reunirnos otra vez. Puede ocurrir eso, Satanás trabaja de esa manera. No olvide que la batalla con Satanás está en nuestra mente, ahí fue donde le disparó a Eva. Segunda a los Corintios capítulo 11, ahí fue donde le disparó a ella. La batalla de nosotros no es en el cuerpo, no, la batalla nuestra es en nuestra mente, Entonces, en ese orden de ideas, veamos en esta primer parte las demandas de Ageo a recomenzar la edificación del templo. Entonces, como ellos se detienen, el Señor levanta al profeta Ageo, repito, un hombre que apenas tuvo un ministerio de 4 meses. Y hoy en día hay por ahí profetas que duran hasta 50 años hablando directamente de revelación del Señor. Eso no es coherente ni congruente. El Señor usó una sola vez a Abdías y nunca más lo volvió a usar. Y eso por hablar de los profetas que escribieron. Ageo fue un profeta que escribió, dejó condensada su profecía, la profecía que el Señor trajo a la vida de él, y toda su profecía se cumplió en menos de 4 meses.
Veamos la presentación primero de Ageo. Ahí en el capítulo 1, versículo 1 dice: el día primero del mes sexto del segundo año del rey Darío. Se dan cuenta que ya no se habla del rey Josadá, o del rey Ezequías, o de Salomón, o de David. Ahora es el tiempo de los gentiles. Este rey es el rey Ciro, es el rey persa, perdón, un sucesor de Ciro. Ya los tiempos de los gentiles han entrado aquí. Y dice, ya la referencia que se utiliza es con el mundo. ¿Por qué? Porque el Señor paró el programa con Israel cuando fueron llevados a la cautividad. Él va, según Lucas 22, el Señor Jesús dice que va a volver a retomar el programa con la nación de Israel. Pero aquí comienza en el tiempo de los gentiles, hasta el rapto de la iglesia. Hasta el final, de la gran tribulación, va el tiempo de los gentiles. Por eso Israel nunca será el centro del mundo otra vez. Nunca lo será, por eso hablábamos la vez pasada. Oremos por Jerusalén, pero también por Bogotá, por Cali, por Medellín, por Nueva York. Porque ellos, cuando el Señor se ofreció, ellos lo sacaron, comienza el tiempo de los gentiles y el tiempo de Israel volverá a comenzar al final de la gran tribulación. Ahora no tenemos que maldecir a Israel, pues tampoco, ni más faltaba. Pero necesitamos sí entender los tiempos y los momentos, como se está moviendo el Espíritu Santo. Y el trato que el Señor tiene ahorita es con nosotros. El Señor habla es con la iglesia, no hay salvos fuera de la iglesia. Ese es el programa que el Señor, en este momento tiene con nosotros, con la humanidad concretamente. Pero volviendo, entonces este profeta, a Ageo le llaman el profeta del templo, así como a Isaías le llaman el profeta mesiánico, porque su profecía está muy orientada hacia el Señor Jesucristo, ¿verdad? De la misma manera, toda la profecía de Ageo estuvo orientada a motivar para que se reestructurara el templo, y en ese orden de ideas usted puede encontrar en algún comentario, el profeta del templo dijo, era Ageo el profeta del templo. Su nombre significa festivo, el nombre Ageo significa festivo, ahí tiene usted un buen nombre para ponerle, no sé, algún ministerio, ¿no? A su hijo, festivo, ponerle festivo, bueno, suena bonito en arameo. En hebreo concretamente suena bonito Ageo, pero en español significa festivo, y tampoco que sea feo, ¿no? Mi mamá tenía un perrito que se llamaba como usted, imagínese. ¿Cómo se llama el perrito como usted? ¿Como yo? No, como usted. Así se llamaba, como usted. Entonces, aquí podemos ver nosotros, seguramente nació en una de las fiestas nacionales más importantes de Israel. Recordemos, queridos hermanos, la teología de los nombres en la Biblia son los nombres muy explícitos. Cada nombre, como nos decían ahora nuestros hermanos, Jesús, el Salvador, ¿cierto? Están intrínsecamente metidos en el ministerio de la persona. Para el judío era así, el nombre era algo muy trascendental para el judío. Entonces Dios le dio eso también a Adán, o no lo dio desde Adán. Entonces este hombre parece ser que nació en una de esas fiestas importantes en Israel, según el Día de la Expiación, la Pascua, el Yom Kippur, alguna de estas fiestas especiales nació justamente ahí, y sus padres, todo parece indicar, le pusieron por eso el nombre de festivo o Ageo. Este hombre nació durante los 70 años del cautiverio, o sea, este hombre nació en cautiverio, este hombre nació en Babilonia. Y regresó este hombre a Jerusalén con Zorobabel, de manera que era un hombre relativamente joven cuando regresó. Y era cuando Zorobabel viajó nuevamente a Jerusalén, Zorobabel viajó como gobernador de la nación de Israel. Entonces, es importante decir esto, queridos hermanos, que Zorobabel, especialmente para los que les gusta estudiar de manera profunda la Biblia, porque Zorobabel es uno de los gobernantes que empieza, o de la manera como empieza el nuevo gobierno en la nación de Israel. Ahí el versículo 1 continuo dice: el día primero del mes sexto del segundo año del rey Darío vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote, aquí ya la Nueva Versión Internacional hace la traducción Josué, Jeshua es en el hebreo, Josué, aquí se hace la traducción correcta. Josué, o correcta no, la traducción a nuestro idioma, hijo de Josadat. Este profeta Ageo dice que se dirigió a Zorobabel, que era el gobernador de Judá. Escucha esto, la degradación de Israel. Israel comenzó con un periodo de reyes, de Saúl a Sedequías. No, mentiras. Comenzó con un periodo de jueces. El primer periodo de gobierno de Israel fue de jueces, de Moisés a Samuel, y fracasaron. El Señor con Samuel acaba el programa de gobierno
por medio de los libertadores, por medio de los jueces, y en consecuencia levanta reyes porque ellos le pidieron reyes. Y entonces comienza un periodo de gobierno en Israel desde Saúl hasta Sedequías. Fue el último rey, el que cayó, el que Nabucodonosor le sacó los ojos. Amaba tanto a sus hijos, y lo que le permitió Nabucodonosor antes de quitarle los ojos a Sedequías fue ver cómo él degollaba frente a él a sus hijos, por honrar más a sus hijos que honrar más al Señor. Eso es complejo, y hoy estamos hablando de algo complejo con esto. Entonces, en ese orden de ideas, queridos hermanos, termina el gobierno de reyes y ahora comienza un periodo, un programa de gobierno de gobernadores. Desde esta época el primer gobernador fue Zorobabel hasta el año 70, cuando fue destruido Jerusalén por Tito, por el emperador Tito. Cuando el Señor Jesucristo viene, llega, quienes gobiernan ahora son los sacerdotes. O sea, gobierno por jueces, gobierno por reyes y luego gobierno por sacerdotes, por sumos sacerdotes. ¿De acuerdo? Eso es importante tenerlo para entender los tiempos bíblicos. Porque cuando viene el Señor Jesucristo, el que está siendo parte del gobierno de la nación de Israel es un hombre llamado Anás, junto con otro hombre llamado Caifás, que habían robado el sumo sacerdocio. Ellos no eran sacerdotes realmente por la línea como debió haberlo sido Juan el Bautista, porque Juan el Bautista sí era hijo de un sacerdote y él debió haber sido el sumo sacerdote. Por eso el sumo sacerdote Juan el Bautista, que estamos viendo en Juan, hace la presentación del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque eso es lo que hacía el sumo sacerdote, presentaba al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo delante de toda la asamblea. Juan el Bautista, el verdadero sumo sacerdote, el que tenía la línea real, ese estaba en el desierto presentando al Cordero de Dios. Entonces, digamos que acá estos gobernadores y este Josué, en Zacarías también lo vamos a ver, y en Zacarías se ve también este hombre, y por supuesto uno está dándose cuenta allí la cosa cómo funcionaba bien con el tema, pero después ya cuando llegan los romanos eso se vuelve un problema gravísimo, y es por dinero que empiezan ellos a gobernar. No voy a decir nada más de ese tema. Sigo en el versículo 2 porque hay harto que decir. Bueno, versículo 2 dice: así dice el Señor Todopoderoso. Versículo 2. Esta palabra del Todopoderoso es el mensaje que envía, esta palabra de Todopoderoso, Pantocrátor, ¿no? El Pantocrátor del Señor Jesucristo. Sebaot es en el hebreo, el Dios que controla absolutamente todo, el Creador, el Todopoderoso. Ageo la utiliza 14 veces. Por eso la Biblia dice que Satanás es poderoso, pero cuando se habla del Señor dice, pero que Él es, ¿qué es qué? Todopoderoso. Es el Pantocrátor, es el que está sentado en su trono, dice Abacú. Calle la tierra, guarde la tierra silencio. Él es el Señor. Entonces, este Todopoderoso es quien está enviando este mensaje. Y dice Ageo, ahí sigo en el versículo 2, y nos va a hablar Ageo, dice: así dice el Señor Todopoderoso. ¿Qué dice el Señor Todopoderoso, Ageo? Él dice: este pueblo alega que todavía no es el momento apropiado para ir a reconstruir la casa del Señor. Cuando leemos ahí, este pueblo alega, suena duro, así como cuando una esposa se refiere a su esposo, no sé lo que diga él. A mí cómo me incomoda eso, lo digo, no puedo superar eso. Yo le digo, ¿quién es él? No, pues mi esposo, porque dice mi esposo. Hay que pensar lo que, a ver qué dice él, qué dice ella, suena un poquito como despectivo. Y aquí viene la causa, el Señor dice, este pueblo, no dice mi pueblo. El Señor está diciendo, este pueblo, en vez de mi pueblo, porque es un reproche divino, porque el pueblo no estaba haciendo lo que Dios quería. Ahí hay que mirar incluso esas expresiones de lenguaje, ahí para los lingüistas. Este pueblo, dice el Señor, así cuando dice este muchacho, yo cuando estoy incómodo con mis hijos también le digo, estaba tan pequeño, este peladito es que me la va a velar o qué. Así dicen a las hijas, ¿no? Esta mocosita que, ¿no? Y la ponía en su sitio. Ahí viene la palabra, eso es lo que quiere decir el Señor. Este pueblo. Su excusa del pueblo
para no construir el templo. Vea la excusa tan nimia, tan infantil, es que no es el momento apropiado, dijo el pueblo, no es el momento apropiado. Ahorita en diciembre volver al local, no es el momento apropiado. Yo no creo que sea el momento apropiado. No es el momento apropiado. Y el Señor, por supuesto, va a anular esa excusa en los siguientes versículos, en donde les va a describir que tienen sus prioridades mal establecidas, no olviden. Tienen sus prioridades mal establecidas los judíos. No las prioridades de Dios, porque Dios no tiene prioridades, Dios tiene voluntad. Yo tengo que entender la voluntad del Señor y ajustar mis prioridades a la voluntad, porque Él es Señor. Aquí lo está diciendo, Sebaot, dice en el hebreo, Pantocrátor, todopoderoso, todopoderoso. Entonces, en ese orden de ideas, el Señor va a describir cómo este pueblo está alegando. Y ahí voy a leer en el versículo 3 continúo. También vino esta palabra del Señor por medio del profeta Ageo. Voy a leer hasta el versículo, acompáñenme hasta el versículo 5. Vea la otra palabra que viene por medio de Ageo. ¿Acaso es el momento apropiado para que ustedes residan en casas lujosas mientras que esta casa está en ruinas? Así dice el Señor Todopoderoso. Reflexionen sobre su proceder. Y ojo que con estos textos, especialmente, mucha gente manipula para picar en el bolsillo de las personas. Cuidado. Por eso aquí tenemos que aprender bien como la palabra del Señor nos lo enseña. Aquí viene la pregunta divina. Yo le puse a este punto la pregunta divina. Como no estamos en televisión, ya no estábamos acostumbrando, ahí nos iba saliendo ahí. La pregunta divina. Iba mostrando mi bosquejo. Entonces el Señor destaca el egoísmo de ellos. Con esta pregunta lo que busca el Señor es, oye, ¿ustedes creen que están haciendo lo correcto? Ustedes están construyendo sus casas, pero no tienen tiempo para edificar la casa de Dios. En otras palabras, colocaron sus prioridades por encima de mi voluntad. Algunos de los judíos tenían incluso, como dice ahí, casas techadas. Eso de tener casas techadas en este contexto histórico, eso era un contraquerrelujo. Tener una casa en esas condiciones cuando un pueblo que viene, ¿no? Usted sabe que lo que ocurre, toda nación, Colombia lleva no sé cuántos años en guerra. Lo primero que ocurre después de la guerra, ¿qué es? Pues la reconstrucción, porque todo está totalmente destruido, la economía, y este pueblo no terminó en guerra, este pueblo estaba en el exilio y volvió después de 70 años en donde habían chacales, donde habían toda cantidad de animales. Entonces eso estaba completamente muy humilde, estaba completamente destruido todo, y ellos levantaron una casa dentro de unas condiciones para la época. El Señor dice, ¿creen ustedes que es época de hacer eso? ¿Creen ustedes que realmente esa es la prioridad adecuada? Pero lo malo, como dice Vox, no es tanto lo que ellos estaban haciendo, es que ¿sabe qué estaban haciendo ellos? Dice Vox, muy seguramente, porque no hay un texto que nos lo refrende, pero muy seguramente, ¿sabe qué estaban haciendo estos hombres? Estaban tomando la madera que era para el templo y con esa estaban construyendo sus casas. Eso sí es terrible. El cedro que había sido importado desde el Líbano para la reconstrucción del templo, ellos lo estaban utilizando para sus propias casas. Y este pecado, queridos hermanos, permítanme la aplicación, porque esto sin aplicación no vamos a ningún lado, o nos quedamos mucho mejor. Y esto es una gran aplicación aquí para nosotros, porque nosotros hoy también colocamos nuestros deseos, muchas veces por la voluntad del Señor. Ponemos nuestros deseos por encima de la voluntad de Él, pero le decimos Señor, como Él mismo dice. ¿Y por qué me dice Señor? Si yo soy Señor, ¿cuál es mi gloria? Qué fácil, queridos hermanos, es dar excusas para no hacer la obra de Dios. Así nos pasa muchas veces a nosotros. La gente dice, el tiempo está demasiado malo, todavía hay mucho COVID. Sí, yo sé que sí, pero no solamente es ese problema el que uno encuentra en las personas, porque la gente dice, tampoco quiero visitar a otros hermanos, o tampoco quiero reunirme en los ministerios.
O tampoco quiero asistir a los cultos. No deseo ir más a la iglesia. Y uno dice, esa es la prioridad que el Señor quiere, pero uno dice, ¿tendría esta persona razón si estas personas no mantuvieran paseando? Pero sí mantienen paseando, pero sí mantienen en los centros comerciales y sí mantienen de compras. Uno dice, bueno, ¿cómo así? Porque allá sí no se contrae el virus y aquí sí. ¿Cómo que usted sabe perfectamente que en un restaurante se abre con el elemento fundamental de reactivar la economía? Nosotros de reactivar nuestra espiritualidad juntos, mutuamente. No estamos buscando el bolsillo de nadie, estamos buscando es reedificar lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Entonces, queridos hermanos, a mí me sorprende mucho cómo los cristianos nos quedamos sentados frente al televisor para ver un partido de fútbol y no nos quejamos, al contrario, nos alegramos si hay extratiempo. Y no nos quejamos por eso, y nos esperamos hasta los penaltis, y ojalá haya penaltis. No nos quejamos frente a eso, pero nos quejamos y empezamos a movernos incómodos en la silla si el culto se alarga 10 o 15 minutos. Ahí hay un contraste donde, no yo, porque yo soy, incluso me estoy quedando cada día peor de estos ojos, voy a tener que visitar otra vez a la doctora Sandra. Pero el Señor sí está viendo. Yo no soy su Señor, hermanos. Yo soy un siervo como usted. Yo soy otra oveja que bala, como dice Santiago Benavides. Me costó trabajo verme las patas peludas, la cara peluda, pero finalmente tuve que aceptar que era una oveja. Yo soy una oveja. Bueno, no dejémosle eso a Santiago, que Santiago sí lo sabe hacer bien. Es el Señor quien viene en nuestros corazones, quien pesa nuestros corazones, quien está analizando cada cosa que hacemos. Entonces eso es algo que realmente nosotros buscamos y luego, Señor, bendícenos en este viaje. Sí, seguramente que sí, porque Él es grande en misericordia. Pero lo que queremos nosotros es hablar de prioridad frente a la voluntad del Señor. Segundo, yo le puse a este punto, si yo primero, entonces nada sé del amor del Calvario. Voy a leer otra vez desde el versículo 5, dice, reflexionen sobre su proceder. Ustedes siembran mucho, le dice el Señor a los judíos, pero cosechan poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero no llegan a saciarse. Se visten, pero no logran abrigarse. Increíble. Y al jornalero se le va su salario como por saco roto. Anoche pensé dar una ilustración cuando estuve asesorando a la directora de Caracol Radio, pero es muy largo la ilustración. Pero es impresionante cómo ilustra el salario, cómo se le va a esa señora hace 25 años. De hecho, yo estaba sentado con ella por el salario que ella ganaba. Estábamos hablando de su salario. Y estaba esa mujer, me decía, no, hace más de 25 años. Dice, 25 millones de pesos no me alcanzan, Ovidio. No llego a fin de mes. Hace 25 años y más. El salario se le iba y ahí, claro, es muy larga la historia, pero me sorprende mucho eso porque ¿cómo se le va a usted el salario? Va a empezar a hablar del diezmo. No, yo no voy a hablar del diezmo. O su vida, o su juventud, o su salud. No olviden que Josafat, cuando estuvo metido en la horrible, ahí sí se acordó del Señor y el Señor lo sacó. Pero el Señor les mostró que no tenía que tener malas amistades. Que no tenía que hacer malas amistades. Entonces es impresionante este texto porque Ageo nos advierte, nos está diciendo que en realidad en este texto nosotros perdemos cuando nos preferimos a nosotros mismos. Cuando primero yoyito antes que a Dios. La ley para mí solamente se resume en dos. Todo para mí, nada para vos. Así estaba el pueblo. Cuando nos preferimos antes que a Dios, cuando nos escogemos a nosotros mismos antes que al Señor. Yo trabajaba en una empresa, teníamos unos 450 empleados. Yo estaba trabajando en la parte de administración y venían los trabajadores y me decían, o los compañeros de trabajo, porque igual teníamos cargos diferentes, pero igual éramos compañeros de trabajo. Y me decían, no me alcanza el salario y la empresa no pagaba el salario mínimo. Yo no sé ustedes cómo hacen para diezmar, decía. Y eso fue lo que le dije a la directora de Caracol. Lo que pasa es que el Señor hace más con mi 90%
que lo que yo, para no decirle ella, que lo que yo hago con mi 100%, mi Dios es capaz de hacer algo, mucho más de lo que yo hago Él hace más con mi 90 que lo que yo astutamente, es que yo sí soy inteligente, hago con mi 100%. O sea que hay que dar el 10, me dijo, me acuerdo que ella me dijo, o sea que usted no tiene que dar nada, nada. Es una cosa de fe, nos metimos en un tema hasta muy agradable. Ya era tiempo en la época en que iba a asesorar a mis clientes y terminaba evangelizándolos. De la empresa me llamaron y me dijeron, bueno, vamos a tener que pagarles con Biblias o con oraciones, Ovidio. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros vemos esto. Cuando nos escogimos a nosotros mismos, antes que yo quiero tener este negocito, Señor, si yo pudiera tener este negocito, ¿estás evangelizando en tu negocio? Porque ese es el negocio del Espíritu Santo. No, yo en este negocio pasa, no, pues yo estoy, es lo que estoy, yo estoy vendiendo es gaseosa, eso es mi negocio, me pongo yo a evangelizar. Entonces el Señor dice, bueno, pero espere, ¿para qué me pides las cosas? No conoces mi voluntad. No sabes que yo te voy a bendecir en el contexto donde tú estás. Entonces, eso es importante entenderlo. Por eso me impacta tanto este versículo 6 de Ageo, porque el Señor Jesucristo mismo lo ilustra en Mateo 6:19, cuando dice el Señor Jesús, no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar. Es impresionante. Y ahí nos empezamos a dar cuenta que es el Señor el que hace, y estas polillas, el Señor las mandó. Como decía nuestro pastor, mandó los chepitos. Entonces, en ese orden de idea nosotros tenemos que entender muy bien lo que está ocurriendo aquí, porque nos vamos a dar cuenta que es el Señor quien mandó esto a ellos. Es el Señor quien lo mandó, quien lo hizo. Vamos a continuar. Un llamado a la reflexión, me impacta el versículo 7 porque mire lo que dice el Señor. Dice, así dice el Señor otra vez, y vuelve y lo firma con su nombre. Así como dice, el presidente de la República. Él puede decir el doctor Iván Duque, pero no lo dice. El presidente de la República, en uso de sus facultades legales, que le confiere, declara o decreta o dice. Aquí lo manda es el nombre todopoderoso otra vez. El que todo lo puede, el que va y dice esto es el que firma. Y dice, reflexionen sobre su proceder. En el original dice, reflexionen en sus caminos, dice. Dereta, anoche estoy viendo la palabra en hebreo. Reflexionen en cómo están pensando, cómo están actuando. Y me encanta esto de reflexionen en sus caminos, porque la palabra del Señor dice eso, todos nuestros caminos están delante del Señor. Dios, querida iglesia, nos llama de nuevo a la reflexión. Los judíos debían preguntarse por qué razón habían llegado a donde estaban. Usted tiene que preguntarse por qué razón está donde está. Si a usted le parece que está muy bien, dele gloria al Señor y diga, Padre Celestial, estoy andando contigo, tengo bien contestadas mis prioridades. Pero si usted ve que algo no está funcionando, usted dice, Señor, aquí estoy para que me alinee, porque las llantas del carro si no se alinean se dañan. Los judíos entonces, el Señor les invita a que se pregunten por qué habían llegado a donde estaban. Y el profeta les vuelve a recordar que todo estaba relacionado con su forma de vivir. Todo aquí estaba relacionado con su forma de vida, con sus caminos, con su proceder, como dice ahí el versículo 7. Y el Señor les dice, tienen que reconstruir no con lo que no tienen, ni con lo que tienen, sino con lo que son. Nosotros tenemos que reconstruir también con lo que somos. Con lo que somos, y vuelvo y le repito, en esta empresa vencía unas personas, no es que ganamos muy poquito salario. Y ellos no asistían a la iglesia donde yo asistía, por supuesto, pero como sabían que yo era creyente, pues me buscaban por ese lado. A veces, sobre todo cuando iban a pedir permisos. Entonces yo les decía, yo las evangelizaba. Y es que en su iglesia no les han enseñado que usted no tiene por qué no diezma. Sí, a nosotros nos han enseñado eso, pues es mentira. Usted no diezma porque usted tiene una mala vida. Porque usted quiere sobornar con eso al Señor. Tome ahí su diezmo. No. El Señor dice, yo soy todo, yo soy el que le doy. Yo soy el que lo pongo a usted para ver cómo responde. Porque el Señor no dice el que se porta bien en lo mucho, lo será en lo poco. Eso dice el Señor. El Señor que dice, en lo poco se conoce cómo se va a portar con lo mucho.
Cuando un hombre tiene dos mujeres, yo digo, oiga, pero déjeme conocer alguna de las dos. Una mujer vale tan poquitico que no le alcanza para un hombre, que tiene que compartirlo con otra. No, por Dios. Entonces aquí el Señor dice, hay que reconstruir con lo que somos y con lo que tenemos. Lo que busco de ustedes es su corazón, y en los siguientes oráculos vamos a ver que el Señor nos va a hablar también de una forma maravillosa. Este versículo 8, vayan ustedes a los montes, vea, no, pero es que, ¿cómo vamos a sacar esa madera tan fea para su templo, Señor? No me importa. Pero es que allá fue el oro de Ofir lo que trajo Salomón. David, tú eres el cedro del Líbano. No me importa. Vayan a los montes, dice. Vayan a los montes, traigan madera y reconstruyan mi casa. Vean la sencillez de nuestro Señor, de nuestro Dios. Recuerden ustedes que el primer templo... termino. Vayan ustedes a los montes, traigan madera y reconstruyan mi casa. Yo veré su reconstrucción con gusto y manifestaré mi gloria, dice el Señor. ¿Les dice traigan oro? ¿No? ¿Plata? ¿Todo lo que hizo David el rey? No, nada de eso. Acordémonos de eso, queridos hermanos, que cuando se construyó este primer templo fue con los recursos que amontonó David. David amontonó una cantidad de recursos de oro, y quien construyó finalmente el templo fue Salomón con el cedro del Líbano, repito, y con el oro de Ofir. Por eso cuando termina este templo muy humilde, muy sencillito, los viejos que habían conocido ese otro templo se pusieron a llorar, porque también tenían el corazón en el oro, no en la grandeza de lo que se hace allá adentro. Reflexionemos, queridos hermanos, entendamos dónde nos tiene el Señor. Eso es una iglesia pequeña y humilde, gloria al Señor. Todas las iglesias tienen que ser pequeñas y humildes en un sentido, porque el único grande es Él. Aquí es donde necesitamos es personas que lleguen cansadas para que descalcen, como dice Santiago Benavides, y lleguen a encontrar un refugio. Eso es lo que nos está diciendo aquí el Señor. El Señor les dice al pueblo que ellos también pueden glorificar a Dios empleando los materiales corrientes. No, es que yo no sé predicar muy bien, es que yo no sé hacer esto, yo no sé hacer lo otro. No, con lo que Dios nos dio, no con lo que Dios nos dio. Con lo que tengan a mano, y lo que tenían a mano era el monte, era la madera que había en ese monte. Dios, queridos hermanos, no busca nuestra capacidad. Dios no busca nuestra capacidad o no busca nuestra incapacidad. No, lo que Dios siempre busca en nosotros es nuestra disponibilidad. Dios nunca busca de nosotros, es que estés capaz. Una vez escuché un sermón donde, uy Señor, ¿qué sería de ti si no levantas a Pablo? Por respeto a mi esposa, no a ese señor que estaba predicando, a mi esposa, que me dijo, por favor, no te pares, Ovidio. Yo le dije, no, vamos a decir, ¿qué sería el Señor Jesús sin Pablo? ¿Qué sería Simón Bolívar sin Santander? ¿Qué sería de Batman sin Robin? ¿Qué sería el llanero solitario sin toro? ¿Qué sería del Señor Jesucristo sin Pablo? Hubiera hecho mejor obra. Pablo mismo lo reconocía, que era severo, que su aspecto físico no le ayudaba mucho. El gran amor de Sofía Müller. Claro, Pablo fue un hombre descomunal, pero en las manos del Señor. Entonces nosotros tenemos que entender eso. Dios no busca, querida iglesia, nuestra capacidad o incapacidad. Lo que Dios busca, lo que Dios usa, lo que Dios quiere es nuestra disponibilidad. Me acuerdo que sobre este mismo púlpito nos lo enseñó Pablo Martini una vez, y señaló allá la pared y dijo, eso es como cuando el arquitecto, el maestro de obra finalmente alcanza el ángulo y dice, aquí es donde tengo que martillar, aquí es donde tengo que poner la puntilla, y empieza a buscar al martillo y no lo encuentra, decía Pablo Martini. Pero estaba cerquita, ¿qué? El alicate. Y cogió, machacaba con el alicate. Y lo mismo, Señor, no soy martillo, pero, bueno, tengo cara de martillo, pero soy alicate, Señor, si me quieres, úsame. Eso fue lo que dijo Isaías. A mí, Señor, mándame a mí. A ti, Isaías, pues no te van a creer. Todo lo que le digas a este pueblo no te lo van a creer. Te vaticino que tu ministerio evangelístico va a ser cero pollito de convertido. Y dijo Isaías, aún así quiero ir, Señor. Entonces ve y dile a este pueblo esto y esto y esto y esto y esto.
Cuando no está el martillo, aparece el alicate. Y eso es lo que busca el Señor de nosotros. Y yo ahorita he escuchado a Uber y escuché a Camilo y escucho a muchos. Aquí hay gente que sabe enseñar la palabra del Señor, gloria a Dios, ¿no? El Señor ha sido generoso con nuestra obra. Ni qué decir de Leo, ni qué decir de David. Entonces, queridos hermanos, no nos quejemos diciendo, no, es que yo no. Nuestra disponibilidad es lo que busca el Señor. Pero yo soy ama de casa, estoy sin empleo, no tengo esposo, disponte para el Señor. Eso es lo que nosotros debemos entender. Dios busca que nos acerquemos a Él. Dios busca que nos dejemos usar por Él. Que nos hagamos alcanzables a su mano para que nos use como Él solo sabe hacerlo. Porque eso es fe. Eso es, pero yo soy una persona aquí que lo único que soy es en la cama. Bueno, el Señor le puede dar un ministerio de oración ahí en la cama. Dios busca es que nuestra disponibilidad. Queridos hermanos, continúen el versículo 9 al 11. Ustedes esperan mucho, pero cosechan poco. Lo que almacenan en su casa, ¿qué dice? Yo lo disipo. Increíble, ¿no? Tener a Dios de enemigo es una cosa complicada. Yo lo disipo de un soplo. ¿Por qué? Porque mi casa está en ruinas mientras ustedes solo se ocupan de la suya, afirma el Señor otra vez. Perdón. No, a esta edad ya no escucho bien. No olviden, Pantocrátor. El Señor Todopoderoso es el que dice esto. Entonces Dios les dice la razón por lo cual les está sucediendo lo que les está sucediendo. El Señor les está diciendo por su falta de cumplimiento a Deuteronomio 28. Porque ustedes tienen un pacto conmigo y el hecho de que yo los haya mandado al exilio y yo les haya permitido volver, no quiere decir, Israel, que entre ustedes y yo, o entre yo y ustedes sería lo correcto, se acabó el pacto de Deuteronomio 28. Dios les recuerda esto con el versículo 10. Vea lo que el Señor les dice. Ustedes tienen las prioridades invertidas. Dios les retuvo la lluvia, versículo 10. Por eso, por culpa de ustedes, los cielos retuvieron el rocío y la tierra se negó a dar sus productos. Y por eso las cosechas fracasaron, versículo 11. Yo hice venir una sequía, dice el Señor, hice venir una sequía sobre los campos y las montañas, sobre el trigo y el vino nuevo, sobre el aceite fresco y el fruto de la tierra, sobre los animales y los hombres y sobre toda obra de sus manos. El Señor le recuerda, y usted por ejemplo tiene que leer Deuteronomio 28. Esas bendiciones y esas maldiciones de Deuteronomio 28 no son para usted ni para mí, porque nosotros somos iglesia. El Señor les está diciendo en Deuteronomio 28 que si se portaban como se están portando acá, Él no traería la lluvia. Él haría que todo lo que sembraran se acabara, que escasamente los dejaría sobrevivir. El Señor es celoso, pero Señor, eso hace más de 400 años, por Dios. No, 400 no, hace más de 1000 años, les dice el Señor. Y lo nuestro, que llevamos 2000, tenemos que aplicarlo entonces a nuestras vidas. Los judíos conocían, querida iglesia, las promesas de Dios que bendeciría a su tierra si ellos lo honraban. Pero ellos no confiaron en la palabra de Dios, de modo que perdieron su bendición. Y nosotros como iglesia Israel y nosotros como iglesia nosotros como iglesia tenemos también una gran promesa y un gran compromiso con el Señor. Y lo voy a volver a repetir, lo voy a decir con la boca bien abierta. Nosotros como iglesia tenemos unas grandes bendiciones, grandes promesas del Señor, pero también tenemos compromiso. Así que no me busque. Hay una prima que tenemos un grupo y la prima se encanta, les fascina mandar todas las bendiciones, los textos del Antiguo Testamento, las bendiciones a Israel. Yo digo, bueno, bendito sea el Señor por ella. Pero esas no son, nosotros tenemos mejores bendiciones que ellos. Imagínense, tenemos mejores bendiciones que ellos. Entonces, la primera bendición, son muchas, pero quiero solamente pensar en Mateo 6:33 y en Filipenses 4:19.
Ahí nosotros tenemos dos grandes promesas a las cuales debemos aferrarnos. Mateo 6:33 y Filipenses 4:16. La primera dice, eso sí es para usted y para mí. La primera dice, más bien busquen primeramente, perdón, y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. La cola es por lo que mucha gente se compromete con el Señor. Yo quiero la cola, las cosas añadidas. El Señor dice, no. Primero, para que pase la cola del perro, tiene que pasar primero, ¿qué? La cabeza, ¿sí? ¿Cierto? ¿Usted ha visto que cuando usted soba a un perro, el perro baja su colita? Pero cuando usted soba a un gato, ¿qué pasa? El gato la para. ¿Por qué? Para anunciar que se acabó el gato. ¡Pim! Así sucede. Para que nosotros vamos a entender por qué se acaban las bendiciones, porque el Señor dice, hasta aquí están las promesas que ustedes no están cumpliendo. Porque eso, busca el reino de Dios y su justicia, sí, pero ¿qué es eso? ¿Qué es buscar el reino de Dios y su justicia? Este es el deber de los deberes del creyente, para eso Dios nos deja acá. Si estábamos listos para pasar a su reino allá en el cielo, y Él nos deja otro tiempo aquí en la tierra, lo que Él está diciendo es, quiero simple y llanamente que entiendas nuevamente el deber de los deberes del creyente, que es el reino de Dios. Si comenzamos con Dios, podemos estar seguros de que todas estas cosas en la vida, Él nos las va a dar, porque eso es, Dios ha prometido que nos proveerá. Él nos dará todo lo necesario, Él nos dará todo lo conveniente. Dios incluso nos dará lo que podemos desear, lo que podemos pensar y lo que podemos pedir. Y nos lo da mucho mejor. ¿Por qué? Porque el Señor te dice por qué no te da lo que da y te dice a cambio de eso te voy a dar esto. Mire, hubo una señorita que ella estaba muy deseosa de casarse, y era muy bonita, como todas las jóvenes. Y hubo un hombre en el cual pues prácticamente nosotros sabíamos que le iba a dar el anillo de compromiso. Eso hace muchos años, esta iglesia no existía, este local, perdón. Y ella después, cuando finalmente, por cosas que no vienen al tema, se terminó la relación y su mejor amiga terminó de novia del muchacho. Bueno, no su mejor amiga, era una amiga. La mejor amiga pues tampoco. ¿Qué clase de amiguitos? Entonces, pero una amiga de la iglesia. Una hermana. Ustedes no se alcanzan a imaginar, ellos se casaron, esta niña que infortunadamente se metió allí, se casaron, ustedes no se alcanzan a imaginar la tragedia que vivió esa mujer. Y ella se daba cuenta y llorando nos decía Luz Joanis y a mí, recuerdo tanto que en aquella época estábamos con David Logacho y ella se acercó y nos habló a los tres. Y decía esa niña todo lo mal que le había pasado con ese hombre. Porque no son las luchas normales del matrimonio. Realmente el tipo salió, Dios mío. Entonces, vemos nosotros cómo la otra le daba gracias al Señor, porque nosotros le dijimos con Luz Joanis, aquí hay un propósito del Señor. Pero es que el Señor no está de acuerdo con el divorcio, es que el Señor no está de acuerdo que uno viva solo, es que el Señor no está de acuerdo. No metamos al Señor en un cuadro, no encasillemos de tal manera, no, Él no es como nosotros. Él no es como nosotros. Satanás también dijo lo mismo. No, es que si los hago pecar, si logro que Dios salga del corazón de ellos, nunca, jamás, ¿cómo vuelve Dios a esa casita? ¿Cómo los destruyo? Soy yo el que entro allí. Eso es lo que dice Pablo, el Señor Jesús. Satanás está en nuestros corazones. Cuando llegamos a Cristo, pues Él sale de nuestros corazones. Esas son las cosas que hace el Señor y las hace mucho mejor que nosotros. Y eso, para entenderlo y aceptarlo, necesitamos la fe. Dios puede darnos lo mejor, lo conveniente, lo que podamos desear, lo que podamos pensar y decir. Basta simplemente decírselo a Él en oración. Señor, yo quiero esta persona, o yo quiero este negocio, o yo quiero esto. Y el Señor dirá, porque Él ha prometido. Él es Dios, Él no es hombre para que mienta. Bueno, sí es hombre en el sentido de hombre perfecto, pero Él ha dicho, yo intercedo, y dice, no, eso no te va a servir, y nos comunica, ya sea por medio de un mensaje en la iglesia, por nuestros devocionales, nuestros estudios, que nos va a dar mejor a cambio de eso.
Eso es así, eso se llama fe, el negocio, lo que sea. Nosotros necesitamos entender eso. Buscar el reino de Dios, queridos hermanos, y su justicia, para que Dios, residiendo en nuestro corazón, lo llene de su perfecta justicia, lo llene de su perfecta voluntad. La persona que empieza a buscar el reino de Dios, yo le quiero decir una cosa, a usted como cristiano y como hijo de Dios, cuando un creyente realmente empieza a buscar el reino de Dios, llega un momento, como dijo John Wesley, en que lo único que le importará será buscar el reino de Dios. Cuando un hombre, yo se los digo a los que se van a casar, cuando un hombre no privilegia a Dios, no te va a privilegiar a ti, hermanita. No. Si es un hombre inconverso, nunca te amará como Cristo amó a la iglesia. Y usted necesita ser amada como Cristo ama a la iglesia. ¿Con qué? Con todos los errores, con todas las fallas y con todos los bueno que tenemos como iglesia. Y el Señor nos ama. Bien, entonces en ese orden de ideas nosotros tenemos que entender cómo es que Dios opera, cómo es que Dios funciona, cómo es que Dios permite eso en nuestros corazones. Cuando un hombre, cuando una mujer le sabe dar el primer lugar a Dios en su vida, Él arregla todo. Todo lo arregla Él de una manera hermosa, fantástica. ¿Lo cree? Lo cree en 4. Pero es la palabra de Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Yo necesito tener fe en mi esposa, de que ella hará lo que Dios dice que hará. Yo necesito tener fe en Dios para hacer lo que Dios dice que hará conmigo, si yo hago con ella lo que Él me manda a hacer con ella. En mi trabajo, en mis negocios, en mi vida normal. No olvide que la parte donde más Dios nos ve es cuando estamos solos. A ver cómo es que te portas tú en la intimidad. Porque tu Dios, dice el Señor Jesucristo, tu Padre que ve en lo secreto, tu Padre que ve en lo oscuro. Eso es lo que dice el Señor Jesucristo. Entonces, queridos hermanos, nosotros tenemos que entender eso. Y la segunda bendición, que nosotros tenemos que aferrarnos a ella. Si yo estoy buscando el reino de Dios y estoy aguantando hambre, dígamelo. Si yo estoy buscando el reino de Dios y realmente las cosas en su vida laboral, personal, familiar no están ocurriendo, dígamelo. Con toda autoridad. Soy tan capaz de dejar de ser pastor o anciano, como me quiere usted llamar, hermano. Porque yo no lo he visto. Yo no lo he visto. Yo no he visto un hombre que empiece a hacer lo que Dios le dice que tiene que hacer y no ver frutos en su matrimonio, en sus hijos, en su vida. Es que este niño sí me salió rebelde. Ayer hablábamos en discipulado con una pareja, la pasamos muy rico, queridos hermanos, muchas gracias por atendernos. Y hablábamos con estos hermanos preciosos y les decíamos, es mentira, no hay adolescentes, es mentira, los padres metemos a nuestros hijos en la adolescencia. Eso es una alcahuetería de nosotros delante de Dios, de decirle, no, es que lo voy a ver, porque este niño sí nació así. El Señor dice, estás fracasando con tus hijos. Y se lo dijo al sumo sacerdote, te los voy a matar, si los prefieres a ellos antes que a mí. Eso es una mentira que se inventaron. La adolescencia es una alcahuetería, ¿para qué? Justificar mi pecado. Mi error como padre. No lo censuro, hermana, hermano. De verdad, perdóneme, se lo pido en el nombre de Cristo. Si usted tiene un hijo rebelde, no, yo no lo censuro. Yo soy como usted, solo que estoy hablando de parte del Señor. Yo también tengo que luchar con mis hijos. Ustedes no se imaginan cuánto, y está quedando grabado. Luchamos con Jenny Alexandra. Lo que pasa es que estoy en este momento en la posición del Señor. Y el mensaje es así, y es así, ¿qué vamos a hacer? Y hay de mí si no doy lo que Él dice que tengo que dar. Entonces, esto es excusarme cuando yo no le pongo la regla a mí. ¿Cómo un hombre le va a poner la regla a su hijo de 15 años por el amor al Señor? ¿Cómo le vas a pegar ya a un muchacho de esa edad? La regla hay que ponérselas al 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y pare de contar, ya para adelante ya así. ¿Cómo le ya un muchacho de adolescente hasta le revira a uno? Puedes reaccionar el mal con uno. Ser muy sabios. No crean que tengo embuchado
Uy, se me acabó el tiempo. Tengo embuchado el seminario de padres, eso está ahí con la ayuda del Señor. Queridos hermanos, les voy a pedir por favor que me permitan esta cuita y este tiempo porque esto es importante decirlo, queridos hermanos. Allí en Filipenses 4:19 está la segunda promesa maravillosa que el Señor nos da. Dice el apóstol Pablo en Filipenses 4:19, así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tienen en Cristo Jesús. Mire, hermano querido, esta promesa está dirigida a una iglesia que estaba en unas situaciones muy complicadas, estaba en una situación económica difícil, la iglesia de Filipos, y ellos con grandes esfuerzos, el mismo Pablo lo reconoce, con grandes esfuerzos mandaron una ofrenda al apóstol Pablo. Él estaba preso, comisionaron a un hombre llamado, se me va el nombre, Onésimo, se me va el nombre ahorita del hermano que fue enviado, sí, y llega el hermano allá, le entrega el donativo al apóstol Pablo, y Pablo les manda a través de esta carta de gratitud a decirles a esta iglesia que había pensado en su apóstol, que había pensado en la necesidad de él a pesar de las, como él mismo reconoce, dice, a pesar de las grandes necesidades que ellos como congregación tenían. Y entonces Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, les da una promesa tremenda, queridos hermanos, que satisface no solamente las necesidades de la iglesia de Filipos hace 2000 años, sino todas hasta cuando Jesucristo regrese por su iglesia. Porque eso es una promesa para nosotros también. Y esta iglesia de Filipos, en sus propias necesidades, así como la viuda, que el Señor Jesucristo la alabó. Dice, pero Señor, fueron 2 centavitos, Señor. Pero el Señor la alabó, dijo, dio todo lo que tiene. Yo honro la fe de esa mujer, dice el Señor Jesús. Y esta iglesia dijo lo mismo. Y comisionaron a este hombre llegó a Roma, entregó el donativo a Pablo, Pablo les escribe, y me encanta porque el apóstol Pablo pensando en las necesidades de ellos, usted mira el contexto, ahí lo estoy metiendo en el contexto de Filipenses 4. Mirando las necesidades, Pablo pensando en tan hermosos, tan lindos, el chequecito que me mandan y con tanta necesidad de ellos y me lo mandan a mí, Dios mío. Y entonces, pero Pablo también lo estaba necesitando. Y entonces en esas necesidades tan tremendas, Pablo les dice, mi Dios, qué tierno. Un hombre tan colérico como Pablo, decir, mi Dios. Así como es el todopoderoso, dice Ageo, Pablo dice, mi Dios, mi Señor. Mejor dicho, endeudó al Señor, lo comprometió al Señor con ello. Les dice, mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten. Me encanta lo que dice el comentario Mundo Hispano y lo extracté para ustedes. Dice, a propósito de este versículo, lo siguiente, mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten. Parece un contrasentido. ¿Cómo es que dar es un privilegio? ¿Qué es más gratificante, dar o recibir? Jesús mismo sentó el principio en Hechos 20:35. Él mismo dio el ejemplo con su propia vida. Enseñó que se gana perdiendo. Se es más feliz cuando se da que tener que esperar que le den. Más aún, con Dios nadie perdió por dar. Con el Señor siempre se gana dando. Como decía San Francisco de Asís, nadie le gana al Señor en misericordia, nadie le gana al Señor en generosidad. Usted quiere desafiar al Señor en generosidad, desafíelo. En el mejor sentido de la palabra, desafíarlo, dar su vida, no piense en cosas materiales. Por eso yo hablo siempre de tener que desmagnetizar el espíritu. Porque nosotros hablamos es de dinero, e infortunadamente las iglesias también andan haciendo lo mismo, socavando, cambiando el corazón por una caja fuerte. No es solo dinero. Dios nos da todo a nosotros, es darnos nosotros. Y sigo diciendo, y sigo leyendo. Se es más feliz cuando se da que tener que esperar que le den. Más aún, con Dios nadie perdió por dar. Con el Señor siempre se gana dando. Así lo afirma en Lucas 6:38. Esta es una ley invariable en el reino de Dios. Préstele su barco a Jesús para que lo use como púlpito y se lo devolverá cargado de pescado.
Préstele el aposento alto de su corazón y se lo devolverá lleno de poder de su espíritu, como en Pentecostés. Ponga en las manos los panes y los pececitos de sus talentos y dones, y no solo le dejará satisfecho, sino que agregará muchos cestos llenos de pedazos de sobra para su familia y sus hijos. Dios registra en sus archivos todo lo que damos, no solo ofrendas, y lo devuelve con abundantes intereses ya registrados en los cielos a nuestro favor. Él espera que lo pongamos a prueba. Atrévase y gustará del privilegio de dar. Hasta ahí lo que dice el comentario. Qué maravilloso, qué precioso. Nosotros con Lucecita podríamos darle, estoy debajo de los pies de mi Señor Jesús, testimonios a ustedes, pero vea, así, de lo que el Señor ha hecho con nosotros. No solamente en lo material, sino en lo espiritual, que es lo que finalmente tiene consignación para el cielo. Yo estoy tan agradecido con el Señor que me haya quedado como esta especie de iglesia, porque ahora tengo que pensar más lo que voy a decir. Estoy agradecido con el Señor. No me importa que me tenga que demorar a veces. Ayer hablábamos también, como que no sé si era con los hermanos ayer, tiene uno más el espacio para pensar, sobre todo porque soy muy rápido de la lengua. Esto es una bendición, todo lo que el Señor nos da. Hermanos, Dios no se deja ganar en generosidad. Esto es una cosa donde, como decía San Francisco, y es cierto, hay gente que dice, pero yo soy inconverso, yo apoyo una obra y a mí el Señor me lo declaro, porque ese Dios no se deja ganar en generosidad, porque Él mismo lo prometió. El que le dé a ustedes un vaso, por tratarse de ustedes, de agua, yo le voy a dar un vaso de profeta, le lo voy a devolver, porque allá en el juicio final, nadie va a decir, yo le quité el hambre a Ovidio y usted no me trajo, no me dio nada. Nadie le va a decir eso al Señor Jesús. Ni Dios, pues, no permitirá eso, de nadie. Y me encantan esas palabras maravillosas de San Francisco de Asís. A Dios nadie le gana en generosidad. Usted dice, es que le dio a un creyente para que en el juicio final, no, yo le devuelvo 100 veces más. Y yo lo he visto de gente que es inconversa. Queridos hermanos, esto es el Evangelio. Estos son los efectos. Y me impacta porque, mira los efectos del sermón de Ageo. Versículo 12 y 15 dice: Zorobabel, hijo de Salatiel, el sumo sacerdote Josué, hijo de Josadat, y todo el resto del pueblo, ay bendito Dios, obedecieron al Señor su Dios, acataron las palabras del profeta Ageo, a quien el Señor su Dios había enviado, y el pueblo sintió temor en la presencia del Señor. Esto es fantástico, queridos hermanos, porque rara vez un sermón ha tenido un impacto tan práctico y tan inmediato como ocurre aquí. El sermón fue inmediatamente, como les dije, por eso hice la aclaración de que el ministerio de Ageo duró 4 meses. Y el pueblo respondió. Mira usted, 60 capítulos de Isaías y el pueblo no respondió. Que vienen los babilonios, que los van a destruir. Y el pueblo no hizo caso. El pueblo no aceptó y vino la paliza de parte del Señor. Y ver uno como aquí con el profeta Ageo, el pueblo responde al sermón, el pueblo responde de una manera rápida, concreta y se dispone para con el Señor. ¿Qué hacen en primer lugar? En primer lugar, obedecieron la palabra de Dios. Y es exactamente lo mismo cuando nosotros predicamos el Evangelio. Es labor suya y mía cuando predicamos el Evangelio, hermano Fernando, que ama tanto el ministerio de evangelismo como yo, llevar las personas a Cristo o llevarlas a la salvación. Llevarlas a Cristo. Tenemos que hacer el ejemplo de Ageo. Predicamos el Evangelio y el Espíritu Santo se encarga de hacer la obra. Ageo predicó y el Espíritu Santo obró en el corazón de estos judíos. Estos hombres, mira el versículo 14 que fue así, dice: y el Señor inquietó de tal manera a Zorobabel, versículo 14, hijo de Salatiel,
gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadat, y a todo el resto del pueblo que vinieron y empezaron a trabajar en la casa de su Dios, el Señor Todopoderoso. O sea que el pueblo respondió al mensaje de Ageo. Y Ageo lo escribió acá. Ageo reconoce que no es su predicación elocuente, sino que es la palabra de Dios quien hizo mella en el corazón de las personas, ya que hay un buen ánimo para la gente que le encanta el ministerio evangelismo. Porque eso de que uno le predica el evangelio a 100 y se convierte en 10, eso no sucede sino en las películas. Eso de que se predica a 100 y se convierte en 50, si usted le predica, hermano Fernando, si usted le predica a 100 y se convierte en 5, usted es un gran evangelista. Si el Señor le regala 5, usted tiene el don. Eso no es así, eso que 20 y... no. Entonces, queridos hermanos, impresionante esto. Y la segunda razón, tuvieron temor de Dios. Vea el versículo 12. Acataron las palabras del Señor, bueno, su palabra, y dice, y el pueblo sintió temor en la presencia del Señor. Entonces aquí vemos el efecto del sermón de Ageo. Obedecieron a la palabra de Dios y tuvieron temor de Dios. Este temor de Dios, queridos hermanos, como lo hemos dicho en muchas ocasiones, no debe tomarse como terror, no debe tomarse como miedo. El temor del Señor es eso, lo que Él dice acá, reverencia, ese respeto, esa profunda reverencia, ese respeto que usted le tiene a su esposa, a su esposo, ¿cierto? Que uno le tiene a una persona. El temor del Señor es esa, la reverencia y el respeto que le debemos a Él, no fobos, no miedo, no susto. Aunque siempre la persona del Señor intriga, enigma y misterio, eso es verdad, y sobre todo cuando uno siente la presencia de Él, yo me asusté en la UCI cuando sentí la presencia de Él, eso es verdad, pero después uno dice, ¿es el diablo o es el Señor? Porque también hay temor cuando Satanás se acerca a un demonio, pero el problema es que cuando uno empieza, o el tema es que cuando uno empieza a orar, se va, y así es como discernimos los espíritus. Algunos hermanos de acá saben de qué estoy hablando. Se va, ¿entiendes? Con miedo, sí, entonces no es el Señor, vamos a mirar y es el tema. Entonces, en ese orden de ideas, es ese temor reverente y respetuoso. Es ese temor que queremos nosotros ganarnos de nuestros hijos. No ese temor de que es que usted me hace caso porque si no nos agarramos aquí a trompadas, oh Dios, así como decía mi madre. No, ese es el respeto que usted se gana el permiso en el corazón de su hijo, en el corazón de nuestros hijos, de nuestras esposas, de nuestros esposos. Entonces, ambas cosas produjeron el ánimo necesario para llevar a cabo la tarea. Ahí está el versículo 13. Entonces Ageo, su mensajero comunicó al pueblo el mensaje del Señor. Yo estoy con ustedes, mire esa palabra, ¿usted no quiere esa promesa? Si tienes todo y no tienes al Señor, ¿qué tienes? Si no tenemos nada y tenemos al Señor, ¿qué nos falta? No, si tenemos al Señor, si no tenemos nada, pero tenemos al Señor, ¿no nos falta? Nada. Pero si tenemos todo lo material, pero no lo tenemos a Él, ¿qué tenemos? Nada. ¿De verdad lo cree? Mire, usted puede ganarse esa promesa. Miren lo que el Señor tiernamente está diciendo aquí. Yo estoy con ustedes, yo el Señor lo afirmo. Eso lo dijo a ellos. Pero eso lo dijo en el Antiguo Testamento. Él lo dijo también ya hecho hombre en Mateo 28. ¿No lo dijo? Ya se iba para el cielo y dijo, yo estaré con ustedes todos los días. Hasta el fin del mundo. Ahorita no lo celebramos ahorita a Cristo en la cena del Señor. Yo vi a Duer hablándole al Señor. Yo escucho a Camilo hablándole al Señor. Yo sé que usted me entiende lo que quiero decir. Entonces, queridos hermanos, ¿estamos dispuestos nosotros a responder de igual forma? ¿Estaremos nosotros tan ansiosos como le pasó al pueblo judío, por favor, después de una paliza inolvidable de 70 años en el exilio, hacerle caso nosotros también al Señor? Queridos hermanos, hemos visto cómo dentro de estas escenas tristes, vemos cómo estaban estas prioridades de ellos mal orientadas. Y gloria a Dios que irrumpe Ageo en la vida de ellos para que el pueblo ponga primero lo que debe poner primero. Ageo nos mostró que la obediencia imperfecta, repito el título del sermón, jamás resultará en bendiciones perfectas. Y aquí viene la aplicación. Y lo dejo ahí. Piensa entonces en las 5 prioridades con las cuales usted lucha en su vida cristiana. ¿Cómo así lucho en mi vida cristiana?
La prioridad número uno en tu vida debe ser mantener el equilibrio en tu andar con Dios. Ese es el centro de este mensaje. Tu prioridad número uno es mantener el equilibrio en tu andar con Dios. Después de esto, que es buscar el reino de Dios y su justicia, haga lo que quiera y pida lo que quiera. Tu preocupación número uno y mi preocupación número uno es mantener el equilibrio en mi andar. ¿Cómo está su andar con el Señor? ¿Cómo está nuestro andar con el Señor? ¿Cuánto oras? ¿Y cuándo? ¿Cuánto das? ¿Y a quién? ¿Cuánto estudias la palabra de Dios? ¿Y cómo? ¿Cuánto tiempo inviertes en los ministerios con el pueblo del Señor? En ese tiempo que invertimos con nosotros cristianos, es que no me gustaría ese ministerio porque me encuentro allá, a Feisal. El Señor dice, no, por eso es que yo quiero que vayas, porque tengo allá a Feisal para que Feisal me lo vaya puliendo a su merced. Bueno, Señor. ¿Cuánto estamos invirtiendo? Y después de contestar estas preguntas, la pregunta que viene es, ¿cómo ajustas todo eso con tu vida laboral? Con tus responsabilidades en el hogar. Escucha el indicador fundamental. Y con tu intimidad marital. Porque es donde se refleja todo. En el matrimonio es donde se refleja. ¿Se han visto que allá cuando están en el aeropuerto echan un químico? Y si es positivo para cocaína, ¿se pone qué? Bueno, ¿cuál es el positivo para que andamos mal con el Señor? Nuestro matrimonio, nuestra intimidad física, sexual no funciona con nuestra pareja. Nuestra intimidad emocional está recabada, nuestra intimidad espiritual con ella está socavada y nuestra intimidad física, me pregunto, le cuento. Ese es el indicador. Ahora nos damos cuenta por qué Dios siempre se toma en serio las lágrimas de las mujeres y de los pastores. Sois hebreos. Porque las hacemos sufrir o porque nos hacen sufrir. Porque el matrimonio es en esa doble vía. Entonces el indicador es allí. ¿Cómo hago para coger todas estas peloticas y mantener el equilibrio en mi intimidad espiritual, en mi intimidad emocional y en mi intimidad física? Ah, sí, porque Pablo lo dice claramente, mi cuerpo le pertenece ¿a quién? A la que me puse esta argollita. Esta mercancía tiene dueña. Lo siento. Ah, ya estoy viejo. Y así cada uno. Tu cuerpo, dice Pablo, no te pertenece, le pertenece a tu cónyuge. Es mi responsabilidad. Y cuando esas cosas no funcionan en el hogar empieza a desplomarse. Es que eso es un efecto dominó. Esto no es que yo ando mal en la iglesia, ando mal espiritualmente, pero yo tengo un mega super matrimonio. Que no creo. Entonces, queridos hermanos, los animo a que recordemos lo que los judíos que regresaron del exilio permitieron que Dios reemplazara lo bueno por lo mejor de sus vidas. Porque era bueno hacer sus casas, pero Dios quería que lo cambiaran temporalmente por algo mejor. No les sucedió de la noche a la mañana a los judíos. Ellos comenzaron a reconstruir el templo. Fue de manera gradual y casi sin darse cuenta, su tiempo y sus energías se fueron desviando, vuelvo y repito, a edificar algo bueno, que eran sus hogares, pero que terminaron descuidando de edificar lo mejor, que era su relación con Dios, que en este contexto sería el templo. Ellos descuidaron eso. Yo no puedo honrar a mi esposo a costa de honrar al Señor. Y yo me temo que muchas veces pasa eso en los matrimonios. Es un gañano, bueno, todos tenemos momentos difíciles. Pero ustedes no se imaginan todo lo que uno tiene que ver. Y mujeres que le guardan unas mentiras a sus maridos. Y no, eso es terrible. Y lo mismo hombres. Me encanta, no me han dado ellos el permiso para hablar de esto, pero me encanta
la mamá de esta hermana que le dijo a su hija, no, a mí sí me importa si su esposo diezma o no, ofrenda o no ofrenda. Y ella dijo, ¿por qué? Dijo, porque ahí está el bienestar tuyo y de mis nietos. Voy a pedirles a ellos si algún día me dan la oportunidad de sus nombres. Esa señora es muy sabia, muy sabia. Hay mujeres que dicen, no, pues está pasando mal el matrimonio, está pasando algo mal en el matrimonio, en mi trabajo, en la vida laboral. Esto tiene un efecto dominó. Dios no es de compartimientos estancos. Yo me porto bien acá y ahí Dios me dice, súper. Acá, no, a mí no me voy. A mí cuando yo llego donde un juez, si cometo un delito, ya lo he dicho en otras oportunidades, lo ilustro nuevamente, y me va a partir el policía porque me pasé el semáforo en rojo, y yo le digo, pero es que yo pago mis impuestos. Señora agente, yo pago los impuestos de mi casa, yo soy buen papá, yo soy buen hermano, todo, ¿no? ¿Y qué me va a decir el policía? Pero es que yo a usted no lo multo por hacer eso bueno, yo a usted lo multo por hacer esto malo. Con Dios pasa lo mismo. Dios no es de compartimientos estancos, queridos hermanos. Entonces, su relación con Dios, que en este contexto es el templo, es la prioridad número uno. Dios y yo, Dios y yo, Dios y yo. Por la mañana usted dígale a su esposita, está calientica la cama, vamos el primer tintico, llévamelo al cuarto, es que quiero ir a hablar con él. Sal de tus cobijas y ve y encuéntrate con él. Encuéntrate con el Señor. Examine, querido hermano, por favor, las buenas, las mejores y las superlativas prioridades de tu propia vida. Yo ya las he estado examinando también a la luz del mensaje. ¿Qué necesita cambiar respecto a las 5 prioridades que usted anotó? ¿Cuál fue la que anotó? No me lo vaya a decir. ¿Cuál fue la que usted anotó? Primera prioridad, jugar fútbol. Ahora ya sabe que esa no es su primera prioridad. Su primera prioridad es atenderlo a él. Y él se encargará del resto. Pero hermano, es que por la mañana yo salgo, espero, así, no, es que hable con él de eso. ¿Qué necesita cambiar respecto a las 5 prioridades que escribió en el comienzo? Voy a volverles a leer la palabra. Ustedes esperan mucho, dijo el Señor, pero cosechan poco. Lo que almacenan en su casa yo lo disipo de un soplo. ¿Por qué? Porque mi casa está en ruinas. Léalo, mi relación con el Señor no está de la mejor manera. ¿Usted cree que es mentira lo que el Señor dice a Pedro? Dígale a los hombres de la iglesia, dice el Señor a Pedro, que sus bendiciones están amarradas al trato a sus esposas. Están amarradas al trato a sus hijos, que se las verán conmigo. Que les estoy mandando simplemente ecos de lo que va a ser un juicio cuando ya sí tengan que encontrarse en cara a cara conmigo. Qué cosa tan compleja es el matrimonio, ¿no? Pero es el indicador fundamental que Dios usa. Padre, gracias te damos por este tiempo. Padre Santo, gracias por tu infinita bondad. Ayúdanos a tener este principio eterno de hacer de ti, Señor, y de tu obra nuestra prioridad. Gracias, Señor Jesucristo, porque tú lo has expresado de la mejor manera que podrías expresarlo. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas yo se las añadiré. Que el poder, la gracia y la misericordia de nuestro Señor estén con cada uno de ustedes. Amén.